En este video abordaremos temas de derecho penal internacional y jurisdicción universal, específicamente el Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional, que en adelante denominaremos indistintamente también CPI. En cuanto a las imágenes que se acompañan, la primera corresponde a la sede de la Corte Penal Internacional y la segunda es una imagen de la doctora Silvia Steiner, jueza de la Corte Penal Internacional desde un primer momento, periodo 2003-2016, la que he tenido el honor que sea mi docente hace una década y que le estoy sumamente agradecida por sus enseñanzas. Sin más, comencemos. El proceso que culminó con la creación de la CPI se remonta a fines de la Segunda Guerra Mundial, en el cual se constituyeron, como hemos visto en videos anteriores, los tribunales de Nuremberg y de Tokio para procesar a los criminales de guerra nazis y japoneses. Los principios universales que allí se asentaron alentaron la idea de una justicia penal internacional permanente. En diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas solicitó a la Comisión de Derecho Internacional, CDI, estudiar la implementación de la Corte Penal Internacional. Entre 1949 y 1954, la CDI se abocó a la elaboración de sus estatutos, pero la oposición de las potencias enfrentadas en la Guerra Fría, esto es, la ex Unión Soviética y los Estados Unidos de América, generó que la Asamblea General de las Naciones Unidas abandonara el respaldo a la iniciativa. Posteriormente, y en el marco de un contexto internacional favorable, debido a la caída del muro de Berlín en 1989, la ONU retomó la propuesta y solicitó a la CDI la preparación de un proyecto de estatuto. Hay que recordar que contemporáneamente se producían claras violaciones a los convenios de Ginebra en los genocidios tanto de la guerra de Bosnia-Herzegovina como en Ruanda, que llevaron a que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas estableciera los tribunales ad hoc para la ex Yugoslavia 1993 y para Ruanda 1994. Ello reforzó la necesidad de la creación de una corte permanente. De esta forma, en 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas formó un comité ad hoc para revisar el proyecto de estatuto de la Corte Penal Internacional remitido por la CDI y en diciembre de 1995 designó un comité preparatorio con la misión de completar su elaboración. Teniendo en miras la erradicación de los crímenes contra la humanidad y la necesidad de castigo a los responsables, sumado al desarrollo alcanzado por el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal internacional, en junio de 1998 se celebró en Roma una conferencia diplomática de plenipotenciarios convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para aprobar el estatuto definitivo de constitución de la Corte Penal Internacional. El acta final fue suscripta el 17 de julio de 1998 con los siguientes resultados. 120 países dieron su voto favorable, 7 votaron en contra y 21 se abstuvieron respecto del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Así, la CPI se transforma en el primer organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y condenar los más graves crímenes cometidos contra el derecho internacional. Asimismo, la aprobación del Estatuto de Roma constituyó un hito importante en la lucha contra la impunidad y en pro del respeto a los derechos fundamentales de todo ser humano a nivel mundial. Luego de haber sido ratificado por 69 estados parte, el Estatuto de la CPI entró en vigor el 1 de julio de 2002. La ceremonia de inauguración de la CPI, en la cual los 18 magistrados, 7 de los cuales fueron mujeres elegidos por los estados parte, prestaron declaración solemne de ejercicio de sus atribuciones con toda imparcialidad y conciencia, se realizó en La Haya el 11 de marzo de 2003. La CPI
Está compuesta por 4 órganos: Presidencia, Divisiones Judiciales, Oficina del Fiscal y Registro. Asimismo, cuenta con 2 oficinas semiautónomas y el Fondo para las Víctimas. Es dable destacar que en el nombramiento de los funcionarios, el fiscal y el secretario de la Corte deben velar por el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad y tener en cuenta la necesidad de que haya una representación equilibrada de hombres y mujeres, con experiencia en temas específicos, incluida la violencia contra las mujeres. El secretario ha establecido una dependencia de víctimas y testigos dentro de la Secretaría para asesorar al fiscal y a la Corte. En particular, este asesoramiento consiste en proporcionar las debidas medidas de protección, dispositivos de seguridad, consejo y otro tipo de asistencia a testigos y víctimas que comparezcan ante la Corte y a otras personas que estén en peligro en razón del testimonio prestado. El personal de la dependencia ha de estar especializado en atención a las víctimas de trauma, incluidos los relacionados con delito de violencia sexual. El Estatuto de Roma obliga al fiscal a nombrar un asesor especializado en violencia sexual y de género. Por otra parte, la Asamblea de Estados Parte es el órgano legislativo de la Corte Penal Internacional y está encargada de supervisar su gestión. Se compone por representantes de los estados que han ratificado y adherido al Estatuto de Roma, pero por el principio de independencia de la Corte y para garantizar su imparcialidad política, la Asamblea de los Estados Parte no es un órgano de la CPI. Se puede decir que el Estatuto de Roma es un tratado progresista que ha incorporado la perspectiva de género no solo para garantizar que las mujeres participen del funcionamiento de la Corte, sino también para que tengan acceso a la justicia en caso de ser víctimas de los delitos más graves comprendidos en el derecho internacional. Por ejemplo, la violencia sexual y la violación en los conflictos. Asimismo, el Estatuto de Roma sirve de modelo de buena práctica internacional a los sistemas judiciales de todos los países del mundo. Con respecto a su articulado, podemos decir que el artículo 5 del Estatuto de Roma establece la competencia de la CPI en los siguientes delitos: genocidio, artículo 6, crímenes de lesa humanidad, artículo 7, crímenes de guerra, artículo 8, crímenes de agresión, artículo 8 bis, según resolución 6 del 11 del 6 del 2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma. Asimismo, la Corte Penal Internacional, de acuerdo al Estatuto de Roma, se rige, entre otros, por los siguientes principios y normas de derecho penal internacional. Complementariedad, es decir, la Corte funciona solo cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia de este tribunal. Nullum crimen sine lege, es decir, el crimen debe estar definido al momento de la comisión y debe ser un crimen competencia de la Corte para tratar. La Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años al momento de comisión del crimen. Asimismo, existe improcedencia de fueros o inmunidades referidas a determinado cargo. De este modo, todos son iguales ante la Corte, aunque el acusado sea, por ejemplo, jefe de Estado. Asimismo, existe la responsabilidad por el cargo y la imprescriptibilidad de los delitos, etc. De acuerdo al artículo 13 del Estatuto de Roma, existen 3 formas de acceso a la CPI a fin de que se investiguen los hechos que fueran constitutivos de delito: por remisión de un Estado parte a la Corte, por solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de oficio a pedido del fiscal de la Corte. De acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del Estatuto de Roma, la CPI podrá imponer pena de reclusión de un máximo de 30 años. Pese a ello, procede la reclusión perpetua cuando lo justifique tanto la extrema gravedad del crimen
como las circunstancias personales del condenado. Además de la reclusión, se pueden imponer multas y decomiso del producto, bienes y haberes procedentes del crimen. La pena puede ser cumplida en el país sede de la Corte, es decir, Holanda, o en otro de acuerdo con los convenios que se pueden establecer entre el Tribunal Internacional y los Estados. En este sentido, en virtud de las normas del Estatuto que lo autorizan, se pueden pactar con diferentes estados diversas formas de cooperación, de investigación o de cumplimiento de condena. Estos pactos suelen ser considerados complementarios al Estatuto para quienes lo firman. A modo de ejemplo, en el año 2005, Austria firmó un acuerdo de cooperación y de apoyo a las investigaciones que realiza la Corte. En cuanto a las Naciones Unidas, el artículo 2 del Estatuto señala que la Corte estará vinculada con las Naciones Unidas por un acuerdo que deberá aprobar la Asamblea de los Estados parte en el presente estatuto y concluir luego el presidente de la Corte en nombre de esta. En este sentido, es importante destacar la situación del veto invertido, establecido en el estatuto. Esta modificación cambia el efecto que tiene la aplicación por algunos de los países que cuentan con un asiento permanente en el Consejo de Seguridad, de su derecho a veto. Esto se traduce en que al momento de utilizar este derecho solo tendrá el efecto de evitar que el Consejo haga aplicación del derecho que tiene a solicitar a la Corte la no iniciación o suspensión de una investigación en curso ante la Corte, quedando el resto de los efectos limitados. Bueno, hasta acá hemos llegado. Aguardo sus comentarios para ver si alguna palabra técnica no la han entendido. Traté de explicar lo más sencillo posible todo. Cualquier cosa, estoy a su disposición para cualquier respuesta. Les agradezco sus likes si les gusta el video, sus suscripciones. Y en los videos subsiguientes ahora vamos a ver los diferentes tipos de delitos que están estipulados en el Estatuto de Roma y algunos fallos al respecto de los tribunales internacionales. Bueno, hasta acá hemos llegado. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.